más allá del abismo. Zerain y Galván en la epopeya del Nanga Parbat. El viento aúlla con furia mientras dos diminutas siluetas avanzan lentamente por una cresta interminable cubierta de nieve. Es de madrugada en el Nanga Parbat. A 6.000 metros de altitud, cada paso de Alberto Zerain y Mariano Galván sobre la arista Maceno retumba en el silencio glacial. Sus crampones muerden el hielo bajo una oscuridad apenas rota por la luz de sus frontales. De pronto, un crujido sordo emerge de las profundidades de la ladera. La nieve cede. En un instante el terreno firme se convierte en una trampa mortal. Una enorme placa de nieve se desprende montaña abajo, llevándose todo a su paso. En ese momento crítico, los dos alpinistas experimentados desaparecen entre la avalancha embravecida, envueltos en la furia blanca de la montaña. Esto es Crónicas Insólitas, y esta es la historia real de la expedición final de Alberto Zerain y Mariano Galván en el Nanga Parbat. Bienvenidos a Crónicas Insólitas. Hoy os traemos un relato tan inspirador como sobrecogedor. La última odisea de dos grandes alpinistas en una de las montañas más temidas del planeta. Comencemos. Dos alpinistas extraordinarios y su estilo legendario. Alberto Zerain, España, y Mariano Galván, Argentina, no eran montañistas comunes, eran leyendas discretas del alpinismo moderno. Pese a no ser tan mediáticos como otros, en el mundo de la montaña sus nombres inspiraban respeto. Ambos compartían una filosofía pura de escalada, estilo alpino, ligero y autónomo, sin oxígeno suplementario y sin la ayuda de sherpas de altura. Esto significa que cargaban con todo lo necesario en sus mochilas, avanzando rápidamente y asumiendo grandes riesgos con tal de vivir la aventura en forma auténtica. Eran, ante todo, escaladores humildes, cercanos y apasionados, que perseguían sus sueños sin hacer alarde de hazañas. Alberto Zerain, nacido en Vitoria, País Vasco, tenía 55 años en 2017 y más de 35 años de experiencia en montañismo. De profesión camionero, había encontrado su verdadera vocación en las cumbres del Himalaya. Fue el primer alavés en conquistar el Everest y hasta entonces llevaba 10 8000 en su currículum, todos sin oxígeno. Su reputación de ser uno de los himalayistas más fuertes y rápidos se había consolidado en 2008, cuando su velocidad literalmente le salvó la vida en el K2. Aquel año, Alberto atacó la cumbre del K2 desde una altura menor que el resto, escalando durante la noche y abriendo huella él solo en el difícil paso del Cuello de Botella. Logró hacer cumbre hacia las 15 horas y descendió rápidamente, cruzándose con otros alpinistas que aún subían en lenta procesión. Mientras Alberto regresaba al campamento, una enorme fracción del serac en el Cuello de Botella colapsó y barrió la ruta, provocando una de las peores tragedias en la historia del K2 con 11 escaladores fallecidos. Zerain ya estaba a salvo más abajo en la montaña cuando ocurrió el desastre, habiendo esquivado la tragedia gracias a su rapidez y buen juicio. Como él mismo explicaría después, en el Himalaya la velocidad es sinónimo de seguridad. Cuanto menos tiempo pases expuesto al peligro, menores son las probabilidades de accidente. Aquella lección había quedado grabada en su forma de escalar. Por su parte, Mariano Galván, de 37 años, era considerado por muchos el mejor montañista argentino de su generación. Incluso lo llegaron a apodar el Messi del montañismo argentino. Originario de Trelew, Patagonia, Mariano había ascendido 7 de los 14 8000 del planeta sin oxígeno y en su mayoría en solitario. Entre sus conquistas estaban gigantes como el Everest, Lhotse, Dhaulagiri y Broad Peak, entre otros. Trabajaba como guía en el Parque Aconcagua durante las temporadas de verano en Mendoza y utilizaba sus ahorros para financiar expediciones al Himalaya por cuenta propia, sin patrocinadores importantes. Llevaba una vida sencilla, no tenía casa ni coche, y cada peso lo invertía en su próximo sueño alpino. Galván también se había ganado la admiración internacional no solo por sus cumbres, sino por sus actos heroicos. En 2015, encabezó en solitario el rescate del cuerpo de un célebre montañero indio, Malyi Mastan Babu, perdido durante días en una remota montaña de los Andes. Mariano escaló 3 días solo a casi 6000 metros, soportando frío y alucinaciones por la altura, hasta que encontró el cuerpo de aquel alpinista desaparecido y marcó su ubicación. Esa gesta de entrega y coraje recorrió el mundo del alpinismo, demostrando la temple y solidaridad de Galván incluso en condiciones extremas. El destino unió a Alberto y Mariano en 2016, al pie del monte Dhaulagiri, Nepal. Alberto había acudido al Himalaya junto al veterano Juanito Oyarzabal como parte de un ambicioso proyecto llamado 2x14x8000, en el que Oyarzabal intentaba convertirse en la primera persona en escalar 2 veces los 14 8000, y Zerain planeaba completar su primera vuelta a esos 14 gigantes. Ambos alpinistas vascos, Oyarzabal y Zerain,
Compartían amistad y además casualmente les faltaban las mismas 4 montañas para completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros. Sin embargo, en el campo base del Dhaulagiri, Oyarzabal sufrió problemas de salud, edema pulmonar, y tuvo que renunciar. Fue entonces cuando Zerain conoció a Mariano Galván, que estaba también allí intentando esa montaña por su cuenta. Decidieron unir fuerzas y contra todo pronóstico, hicieron cumbre juntos en el Dhaulagiri, 8.167 metros. Nacía así una cordada internacional un poco improvisada, pero muy efectiva. El español y el argentino conectaron de inmediato por su estilo similar y su compatibilidad personal. Ambos eran modestos, valientes y tenaces. Ninguno vivía de patrocinadores ni buscaba fama, solo buscaban desafíos auténticos. Tras ese primer éxito, la dupla Zerain Galván continuó enfrentándose a retos formidables. A finales de 2016 se fueron al Manaslu, 8.163 metros en Nepal, con la intención de abrir una nueva ruta en la cara este. En el campo 2, a unos 6.200 metros, una sorpresa los golpeó. Su tienda de campaña desapareció misteriosamente, posiblemente barrida por el viento o caída por una avalancha menor, según luego contaron, aunque ellos sospecharon que miembros de una expedición comercial la movieron. Aquello los dejó sin refugio ni equipo en mitad de la ascensión. Lo sensato habría sido descender inmediatamente. De hecho, Alberto optó por regresar al campo base esa noche. Pero Mariano, frustrado y reacio a rendirse, decidió continuar solo montaña arriba para quemar la bronca, como él mismo diría después. Durante 3 días y 3 noches Galván avanzó en solitario, cruzando grietas sin cuerda ni compañero, sin tienda, casi sin comida ni agua. Caminaba de noche para no congelarse y se guarecía durante el día como podía. Finalmente, exhausto y al borde del límite humano, tuvo que darse la vuelta en una pared técnica insuperable sin ayuda. Bajó como pudo al base, donde Alberto lo recibió con enorme alivio. Cualquier otro habría abandonado tras esa odisea, pero no ellos. Tras un breve descanso, decidieron reintentar la cumbre, esta vez por la ruta normal. Alberto inició el ascenso 24 horas antes, mientras Mariano reponía fuerzas y salía un día después. Sorprendentemente, ambos hicieron cumbre el mismo día, 30 de septiembre de 2016. Cada uno escalando por su lado, sin siquiera verse durante el ascenso ni el descenso. Esa sincronía increíble, alcanzar la cima separados pero a la vez, demostró que compartían la misma determinación feroz y capacidad física extraordinaria. El Manaslu, conquistado de forma tan poco convencional, dejó claro que esta cordada tenía algo especial. Para entonces, Zerain y Galván ya confiaban plenamente el uno en el otro. Su asociación combinaba la experiencia y velocidad de Alberto con la audacia y resistencia de Mariano. Era la unión de 2 espíritus afines que creían en hacer alpinismo de la manera más pura, aunque ello implicara riesgos enormes. Esos riesgos los asumían conscientemente. Alberto solía decir que el peligro es un fantasma que siempre llevas encima. Algunos los paraliza y otros saben manejarlo. Mariano, influenciado por la tradición de los escaladores polacos y las gestas de Reinhold Messner, afirmaba que no le interesaba ser el primer argentino en tal o cual cima ni la gloria fácil, sino explorar sus propios límites y respetar la montaña. Ambos con esa mentalidad pusieron la mira en un objetivo que entusiasmaba y aterraba a partes iguales, el Nanga Parbat, 8.125 metros, por una de sus rutas más difíciles. La montaña asesina y el desafío de la arista Maceno. El Nanga Parbat, situado en la cordillera del Himalaya pakistaní, es la 9ª montaña más alta del mundo y una de las más temibles. Su nombre en urdu significa montaña desnuda, pero en la comunidad montañera es más conocido como la montaña asesina. Este oscuro apodo se lo ganó porque, antes de lograr la primera ascensión, murieron más de 30 alpinistas en sus laderas. Desde entonces, la montaña ha seguido cobrándose víctimas esporádicamente. La primera cumbre fue alcanzada en 1953 por el austríaco Hermann Bull, quien la subió en solitario y sin oxígeno en una hazaña legendaria, tras las sangrientas expediciones alemanas de los años 30. Décadas más tarde, tragedias como la de los hermanos Messner en 1970, cuando Günther Messner pereció en el descenso, cimentaron aún más la reputación siniestra del Nanga Parbat. Incluso en tiempos recientes, la violencia tocó sus faldas. En 2013, un grupo terrorista asesinó a tiros a 10 montañeros internacionales en un campamento base, un hecho que conmocionó al mundo. No cabe duda de que el Nanga Parbat exige el máximo respeto. Sus dimensiones colosales, más de 4.600 metros de prominencia vertical desde la base hasta la cumbre, sus traicioneros glaciares y seracs inestables, y un clima impredecible hacen de cada intento una apuesta contra la muerte.
Dentro de las múltiples rutas posibles en esta montaña, la arista Maceno destaca como una de las más épicas y difíciles jamás concebidas. Se trata de un cordal de unos 13 kilómetros de longitud que se proyecta hacia el oeste de la montaña, conectando una serie de picos secundarios, 8 subcumbres de más de 6.000 metros antes de unirse con la ruta hacia la cima principal. Imaginen una interminable columna vertebral nevada, con subidas y bajadas continuas por la cresta, obligando a los escaladores a coronar numerosas puntas secundarias con mucho desgaste físico, estableciendo campamentos sucesivos a gran altitud. Completar la travesía entera de la arista Maceno hasta la cima del Nanga Parbat es una verdadera odisea de resistencia. Implica varios días o semanas en altura extrema, cargando material para múltiples bivacs y sin posibilidad de retirada rápida. Durante décadas, la arista Maceno fue considerada imposible. Numerosos equipos intentaron recorrerla parcial o totalmente sin éxito, dados los desafíos logísticos y meteorológicos. En 2012 se logró la primera ascensión integral de esta ruta. Los montañeros británicos Sandy Allen y Rick Allen, junto a otros compañeros, completaron la travesía tras 18 agotadores días en la montaña, al límite de sus provisiones y fuerzas. Esa hazaña les valió un prestigioso premio internacional, el Piolet d'Or, y confirmó que la Maceno es quizá la ruta más larga y comprometida en un 8000. Pese a esa primera victoria, casi nadie se atrevió a repetirla inmediatamente. El esfuerzo es tan grande que solo los alpinistas más experimentados y en mejor forma física podrían planteárselo. Alberto Zerain, con su espíritu inquieto, ya había hecho un primer intento en la Maceno en 2011, cuando aún nadie la había completado, pero tuvo que abandonarlo. Se quedó, sin embargo, con la espina clavada de aquel proyecto inconcluso. Para Mariano Galván, enfrentar una ruta así representaba exactamente el tipo de desafío fuera de lo común que él buscaba, lejos de las concurridas rutas normales. Así que en el verano de 2017, Alberto y Mariano tomaron la valiente decisión. Intentarían juntos la ascensión del Nanga Parbat por la arista Maceno, en estilo alpino y en equipo de solo 2 personas. Era una empresa sumamente ambiciosa que combinaba los riesgos del clima veraniego del Karakorum, monzones que traen nevadas y tormentas eléctricas, con la dificultad técnica y la longitud de la ruta. Ellos sabían que la Maceno solo se había vencido una vez en la historia y por un grupo más numeroso, pero confiaban en su preparación. Además, ambos venían aclimatados de expediciones recientes en primavera. Zerain acababa de hollar el Annapurna, 8.091 metros, en mayo de 2017, y Galván había estado entrenando en el Himalaya, intentando un ascenso relámpago al Lhotse y acompañando a otra alpinista en el Everest. Físicamente estaban a punto, mentalmente motivados y, sobre todo, apasionados por lograr algo extraordinario. Camino a la montaña desnuda. Inicio de la expedición. Junio 2017. Alberto Zerain y Mariano Galván llegaron a Pakistán en junio de 2017 llenos de optimismo. Formaban parte de una expedición organizada. Una empresa local gestionaba permisos y logística del campo base, que incluía a otros montañeros internacionales enfocados en la ruta normal por la vertiente de Amir. Sin embargo, desde el principio ellos dos destacaron por tomar un rumbo distinto. Mientras la mayoría del grupo planeaba ascender por la vía convencional, más directa y asegurada, Alberto y Mariano anunciaron que irían por su cuenta a la remota arista Maceno. Los otros 11 integrantes finalmente desistieron o cambiaron de objetivo ante las dificultades, pero Zerain y Galván mantuvieron firme su plan. Este detalle muestra su carácter. Preferían el riesgo de lo desconocido a repetir caminos ya transitados. Instalados en el campo base del Nanga Parbat, aproximadamente 4.200 metros de altitud, a mediados de junio, aprovecharon unos días para portear material hacia la base de la arista y estudiar la montaña. En sus comunicaciones con el mundo exterior, a través de redes sociales y un dispositivo de rastreo satelital, se les notaba entusiasmados. Publicaron fotos del imponente Maceno y comentaron que llevaban varios días cargando lo necesario para sobrevivir durante la ascensión. El hashtag que usaban era Actitud Zerain, reflejando el espíritu positivo y combativo de Alberto que su equipo de apoyo promovía en Internet. El 19 de junio de 2017, con mochilas pesadas pero el corazón ligero, Alberto y Mariano emprendieron la marcha desde el campo base para internarse en la arista Maceno. Al principio, avanzaron rápidamente, ganando altura mientras el clima se mantenía estable. Lograron montar un campamento avanzado alrededor de los 6.000 metros de altura en la propia arista. Desde allí se extendía por delante de ellos un escenario majestuoso, la larga hilera de crestas nevadas y torretas rocosas de la Maceno, conduciendo eventualmente hacia la cumbre principal que apenas asomaba a lo lejos. Ambos sabían que tenían por delante al menos una semana de escalada continua si querían tener éxito, pero la montaña pronto les recordó por qué pocos se aventuran en ella.
El mal tiempo hizo su aparición apenas se adentraron en la ruta. Un frente de tormenta proveniente del monzón se estacionó sobre Nanga Parbat durante días. Nevadas intensas, rachas de viento y nubes espesísimas envolvieron la arista Maceno. Desde el 20 de junio, Zerain y Galván se vieron forzados a permanecer refugiados en su pequeña tienda de alta montaña durante 3 días seguidos debido al temporal. Imaginemos la escena. 2 hombres acurrucados en un espacio mínimo, sobre un filo nevado, mientras fuera la ventisca azota sin tregua. Durante 72 horas apenas pudieron salir a reforzar los anclajes de la carpa y derretir nieve para beber, esperando pacientemente una ventana de buen tiempo. La tensión psicológica en esas alturas debe haber sido enorme. Sabían que cada día parado consumía sus limitadas provisiones y energías, reduciendo sus posibilidades de éxito. Aún así, su experiencia les decía que la paciencia es vital en el Himalaya. Precipitarse en mala condición meteorológica sería fatal. Así que aguantaron. Por fin, hacia el 23 de junio la tormenta cedió. Llegó la hora de reanudar el ascenso. Según informó más tarde su agencia de apoyo en Pakistán, Alberto y Mariano comunicaron por radiosatélite que se encontraban bien y que retomarían la subida en cuanto mejorara el tiempo. Esa breve comunicación rutinaria, sin reporte de problemas, resultaría ser la última vez que alguien habló con ellos. Con cielos parcialmente despejados, los 2 alpinistas desmontaron su campamento de 6.100 metros y continuaron escalando la arista Maceno, ansiosos por ganar terreno tras la espera. Llevaban consigo un dispositivo GPS tracker que iba enviando señales periódicas de su posición a una web pública, de manera que su equipo y familiares podían seguir sus progresos en tiempo casi real. En la madrugada del 24 de junio de 2017, este rastreador emitió coordenadas indicando que Alberto y Mariano avanzaban por la arista, aún lejos de la cumbre pero en movimiento constante. Todo parecía ir bien. Estaban aprovechando la ventana de buen clima y subiendo con decisión. Sin embargo, alrededor de las 6 de la mañana, hora local, la señal de su radiobaliza se detuvo abruptamente. Durante aproximadamente una hora no hubo nuevos datos, hasta que pasadas las 7 de la mañana el aparato envió una última posición, unos 150 metros más abajo y desplazada lateralmente respecto al eje interior. Luego, silencio absoluto. La baliza dejó de transmitir. Avalancha en la Maceno. Desaparición en la madrugada. ¿Qué ocurrió en ese lapso fatídico de tiempo? Los datos del GPS, analizados después, sugirieron de inmediato un escenario alarmante. La interrupción repentina y la caída vertical de 150 metros indicaban la posible caída de los alpinistas por una avalancha. La pendiente en esa sección de la arista Maceno no era extremadamente vertical, unos 45 grados de inclinación, lo que significa que una simple caída normal allí no debería haber sido catastrófica. Pero si una enorme placa de nieve se desprendió bajo sus pies, habría arrastrado a ambos a gran velocidad ladera abajo, sepultándolos sin remedio. Aquello explicaría por qué ya no hubo movimientos ni comunicación. En tiempo real, nadie en el campo base presenció el hecho. Estaban solos, sin otras cordadas alrededor. Así que la alarma no saltó de inmediato. De hecho, durante ese 24 de junio y el día 25, la falta de novedades fue motivo de creciente preocupación, pero se intentó mantener la calma. Se pensó que tal vez estaban sin batería en los comunicadores o muy ocupados en plena ascensión. Tenían comida estimada para varios días más. Sin embargo, para el 26 de junio ya resultaba inquietante no haber tenido ningún contacto durante más de 2 jornadas completas. Los demás miembros de la expedición, desde el campo base, no veían señales de Zerain ni Galván en la montaña, ni con prismáticos. Finalmente, el 27 de junio las noticias de que los 2 alpinistas estaban desaparecidos trascendieron. Las autoridades pakistaníes y los equipos de rescate fueron notificados y comenzó a organizarse una búsqueda aérea. El mal tiempo, irónicamente, volvió a ser un obstáculo. Las nubes bajas y nevadas intermitentes retrasaron las operaciones de rescate. Un conocido alpinista rumano, Alex Gavan, que estaba en el campo base del Nanga Parbat en ese momento, se ofreció a ayudar a localizar a los desaparecidos. Él conocía bien la montaña y subió a bordo del helicóptero militar pakistaní cuando por fin pudo despegar una misión de reconocimiento. Tras varios días de espera, la mañana del 1 de julio de 2017 amaneció con relativa mejoría meteorológica. Un helicóptero del ejército de Pakistán salió muy temprano, con Alex Gavan a bordo, para sobrevolar la zona de la última posición registrada. Fueron más de 3 horas de vuelo tenso, zigzagueando a lo largo de la arista Maceno. Desde el aire, los rescatadores escudriñaban la nieve en busca de cualquier rastro. Colores de ropa, una tienda, huellas. Lo que vieron confirmó los peores temores.
En el punto exacto donde la radiobaliza de Alberto había emitido por última vez, se observaba una gran placa de nieve desprendida, una franja evidente donde la nieve se había resquebrajado formando una luz reciente. Por encima de ese punto, los rescatistas alcanzaron a divisar huellas de 2 personas que llegaban hasta el inicio de la rotura y luego desaparecían súbitamente. No había señales más allá, ni personas, ni equipo, ni nada, solo la huella de la avalancha que descendía por la ladera. Aquella visión heló el corazón de todos. Significaba casi con certeza que Alberto Zerain y Mariano Galván habían sido arrastrados por esa avalancha días atrás, quedando sepultados bajo metros de nieve y hielo. Con enorme pesar, se dio por finalizada la búsqueda activa. No había posibilidad material de que alguien sobreviviera varios días enterrado a 6.000 metros de altura, sin refugio ni suministros, y además no existía forma segura de enviar rescatistas a pie hasta esa parte de la arista Maceno. De hecho, ascender hasta allí habría implicado exponerse a nuevas avalanchas. Las autoridades y los expertos concluyeron que ambos alpinistas fallecieron en la madrugada del 24 de junio de 2017, en el momento del accidente. Aviación Militar de Pakistán nos ha confirmado que ya no están entre nosotros, anunciaron con tristeza fuentes diplomáticas españolas en Islamabad aquel 1 de julio, oficializando la tragedia. La noticia cayó como un mazazo en la comunidad montañera. Durante una semana, familiares, amigos y seguidores habían mantenido un hilo de esperanza, aferrándose a la extraordinaria capacidad de supervivencia que Zerain y Galván habían demostrado en otras situaciones imposibles. Pero esta vez la montaña no les dio opción alguna. En Vitoria, la ciudad natal de Alberto, y en toda la provincia de Álava, la conmoción fue enorme. Se apagaba una de sus grandes figuras deportivas. El gobierno vasco, el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación alavesa emitieron comunicados de condolencia. El propio lehendakari, presidente vasco, Íñigo Urkullu, expresó en Twitter sus respetos a las familias. El Club de Fútbol Deportivo Alavés, del cual Zerain era aficionado, también lamentó la pérdida. Hoy es un día muy duro. Se han ido 2 grandes montañeros. Publicaron. En Argentina, la familia de Mariano Galván, sus amigos y la comunidad andinista de Mendoza y Patagonia quedaron igualmente consternados. Mariano era un héroe local, un hombre sencillo que hacía historia en silencio, y su ausencia dejó un vacío enorme. Quizá quien mejor resumió el sentimiento fue en el veterano Juanito Oyarzábal, amigo de Alberto desde joven. Oyarzábal declaró a la prensa que la muerte de Zerain y Galván no ocurrió por imprudencia ni por inexperiencia, sino por casualidad. Y añadió con resignación: cuando vas a realizar una ascensión en un estilo determinado, refiriéndose al estilo ligero y sin asistencia, el riesgo es mayor. En otras palabras, ambos sabían a lo que se exponían. La fina línea entre el éxito y la tragedia es parte del juego en el alpinismo de alto nivel. Otra leyenda española del ochomilismo, Edurne Pasaban, se despidió de ellos calificándolos como grandes entre los grandes y lamentando lo cruel que puede ser la montaña. No se planteó siquiera intentar la recuperación de los cuerpos. El punto donde se encuentra la avalancha es inaccesible, explicó Oyarzábal, y enfatizó que en el mundo del alpinismo todos aceptan que, el día que ocurre un accidente fatal, lo mejor es quedarse donde más disfrutaste. Tanto Alberto como Mariano descansan ahora en las laderas del Nanga Parbat, un lugar remoto al que dedicaron sus últimas energías y sueños. En palabras de un allegado, Zerain se quedó para siempre junto a la última cima que miró de frente. Es una idea poética y dura a la vez. La montaña que intentaron dominar los acabó acogiendo eternamente en su abrazo de nieve. Legado de coraje y pasión. La historia de Alberto Zerain y Mariano Galván en el Nanga Parbat es, sin duda, una tragedia inolvidable, pero también un canto a la pasión por la montaña y al espíritu de superación. Sus vidas representan lo que significa perseguir un sueño con entrega total, aún sabiendo los riesgos. Ambos dejaron una huella profunda en el alpinismo. Alberto Zerain inspiró a muchos por su humildad, su preparación meticulosa y esa filosofía de encarar las montañas con rapidez, audacia y respeto. A sus 55 años era la prueba viviente de que se puede ser fuerte y veloz incluso en la madurez, combinando la sabiduría de la experiencia con el ímpetu de la juventud. Se despidió de este mundo habiendo escalado 10 8000 y con planes de completar los 14. Su figura se convirtió en un referente para el montañismo vasco y español, un ejemplo de esfuerzo, tesón y amor por la aventura. En Vitoria lo recuerdan como una persona cercana y modesta, ajenas a vanidades a pesar de sus logros. Mariano Galván, el argentino incansable, demostró que desde una localidad patagónica y sin apoyos multimillonarios se puede llegar a las cumbres más altas con determinación y autosuficiencia. Sus 7 8000 logrados y sus expediciones en solitario lo consolidaron como uno de los grandes andinistas de América Latina.
Pero más allá de números, Mariano será recordado por su espíritu solidario y su valentía. Hay quienes dicen que en cada ascensión llevaba consigo el corazón de todos los que sueñan con alcanzar lo imposible. Él mismo escribió en una de sus libretas, recuperadas tras su muerte, reflexiones sobre la vida al límite y la paz que encontraba en las montañas. Galván vivió y murió fiel a sí mismo, inspirando a una nueva generación de montañistas argentinos a buscar su propio camino. La expedición de Zerain y Galván al Nanga Parbat en 2017 será recordada como una gesta inacabada pero heroica. Optaron por la ruta más difícil en una montaña temible, en pos de la aventura genuina. Y aunque el destino no les permitió coronar la cima, su intento quedará en la historia del alpinismo. Nos deja valiosas lecciones. La importancia de la camaradería internacional, un vasco y un patagónico unidos por un sueño común. El valor de la determinación y la preparación, y también la humildad ante fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar. En última instancia, esta historia nos invita a reflexionar sobre por qué alguien arriesgaría tanto por subir una montaña. La respuesta tal vez la dio el propio Alberto Zerain en una entrevista poco antes de partir a esta expedición final. Le preguntaron si valía la pena de asumir riesgos tan altos, y él respondió: «No nos equivoquemos. Si me he metido en esta montaña es porque sabía que había futuro en esa ruta. El peligro depende de cómo te muevas. No es el mismo para todos». Para él y Mariano, ese futuro en la ruta Maceno era la posibilidad de lograr algo único, de empujar los límites conocidos. Lamentablemente, la montaña tenía otros planes. Sin embargo, su coraje y amor por lo que hacían siguen vivos en cada relato como este. Y así concluye esta crónica insólita, la epopeya real de Alberto Zerain y Mariano Galván en el Nanga Parbat, la montaña asesina. Una historia de grandeza y tragedia, de amistad y desafío a la muerte, que nos enseña cuán pequeños pero valientes podemos ser los seres humanos frente a la inmensidad de la naturaleza. Gracias por escuchar Crónicas Insólitas. Si esta historia te ha parecido apasionante, te invito a suscribirte al canal y a nuestro podcast para no perderte próximas aventuras reales contadas con el corazón. Nos encontramos en la siguiente cumbre con otra crónica sorprendente. Hasta pronto, y recuerda, las montañas nos llaman, pero siempre debemos tratarlas con el mayor respeto.